Harry Potter, el protector de la magia. Capítulo 19. Pronto llegó el 29, el día del baile. Adrián había aceptado lo que hizo en Hogwarts. Era un mal necesario. Acababa de recibir su informe de progreso y se lo dio a sus tíos para que pudieran verlo. No hace falta decir que estaban contentos con él. Decía que estaba empatado en primer lugar con Miwa y que los profesores estaban considerando saltárselos el año que viene. Emily también recibió su informe y no podría haber estado más contenta con sus resultados, ya que parecía que obtendría el tercer lugar en su año. Severus se alegró al enterarse y los felicitó a ambos. Más tarde ese mismo día, Adrián y Emily decidieron prepararse en el castillo Potter. Harry se vistió con túnicas de seda de acromántula azul. La ropa que llevaba debajo fue diseñada por un conocido diseñador de moda de Makusa. Sus pantalones negros de vestir estaban planchados y se calzó sus zapatos de piel de dragón. Su cabello estaba domado gracias al champú mágico que usó. Emily decidió usar un vestido verde esmeralda y unas bailarinas negras. Su cabello flotaba, pues no quería que le hicieran nada. Ahora que ambos estaban vestidos, se encontraron mientras bajaban las escaleras donde estaban los adultos. Al llegar a la planta baja, los recibieron Jack y Sarah, vestidos con sus respectivos atuendos para la ocasión. Jack llevaba su uniforme formal de Higo y Sarah un vestido similar al de su hija, pero con ribetes, tacones y unas preciosas joyas. «¡Qué bien te ves!», dijo Sarah con alegría. Miró a sus dos hijos y, de verdad, se veían increíbles. «La verdad es que no quiero ir al baile», refunfuñó Harry. Estos eventos no eran lo suyo para pasarlo bien. Era más guerrero que bailarín. Bueno, al menos Sarah se tomó el tiempo de darle clases de baile, para que no hiciera el ridículo. Jack lo miró. «Adrián, hablamos de esto», lo reprendió suavemente. «Si bien entiendo que no te gustan este tipo de cosas, tienes que hacer acto de presencia ya que eres el último de los Potter». Harry solo suspiró ante lo que dijo. «Bueno, al menos Miwa puede soportarlo conmigo», comentó. Arcturus dijo que él y Casiopeia no irían porque tenían cosas importantes que hacer. Harry pensó que era solo una excusa, pero no expresó su opinión. Sirius, por otro lado, dijo que asistiría. Lo bueno fue que al menos Miwa y sus amigos de Hogwarts vendrían. Severus también recibió una invitación, ya que era el jefe de la adinerada familia Prince. Jack condujo a todos afuera, hacia donde estaba el punto de aparición. Él sostuvo a Emily mientras Sarah sostenía a Harry. ¿Están todos listos?, preguntó. Todos asintieron y con un silencioso estallido desaparecieron del lugar. 00, al momento siguiente estaban en la entrada del hotel en la India Mágica. Los terrenos estaban impecablemente cuidados, con los setos recortados a la perfección, y algunos parecían una variedad de animales. Se dirigieron a la puerta principal donde se encontraban los guardias. Jack mostró su placa y sus invitaciones. Después de encontrar sus nombres en la lista, el guardia les permitió pasar las puertas. Caminaron por la parte interior de las puertas y quedaron impresionados con el aspecto del camino, junto con las estatuas de las diversas brujas y magos. La fuente que había más adelante era un espectáculo digno de contemplar, ya que mostraba a un mago adulto con su varita en el aire. Al acercarse, decía: «En memoria del gobernante del mundo mágico, el rey Arturo Pendragón». Al llegar a la entrada del hotel, las puertas eran hermosas y los pomos eran de oro puro. Se abrieron mágicamente, revelando una hermosa entrada. Los condujeron a un gran salón de baile decorado con lo que podría considerarse la definición de realeza. Las mesas redondas estaban dispersas y decoradas como si estuvieran destinadas a personalidades de alto rango. Todo estaba hecho de mármoles caros. El candelabro era hermoso y parecía valer más de 62 millones de galeones, considerando que estaba hecho con materiales costosos. Harry miró a su alrededor y vio que Miwa y sus padres ya estaban sentados en una de las mesas. La niña los vio, les susurró algo a sus padres y se dirigió hacia ellos. Miwa fue la primera en llegar y les dedicó a Adrián una cálida sonrisa y les dio a él y a Emily un abrazo, que ellos correspondieron. «Te ves genial, Shizuku», dijo mientras miraba a la joven. «¿Y Phantom, estás listo para la marcha?», preguntó mientras pronunciaba su apodo en japonés. Harry vio la mirada traviesa en sus ojos, pues estaba más que listo para el vuelo. «Vamos, Storm Slasher». Adoptó una sonrisa traviesa. «Tengo algunos movimientos nuevos que quiero probar. Espero que estés listo». Miwa llevaba un vestido azul marino hasta la rodilla y las horquillas que le regaló por su cumpleaños.
Llevaba el pelo suelto, ya que no podía recogerlo en una coleta como solía hacer. Vaya, ¿no eres un regalo para la vista?, dijo una voz. Ari miró hacia atrás y vio que sus padres se acercaban. Ichika Kawada tenía una figura imponente para un hombre de 30 y tantos. Miwa heredó el color de pelo de su padre, mientras que su madre, Karai, era una mujer encantadora por derecho propio. Sus padres se encariñaron con él y con los Stevenson. Señor y señora Kawada, es un placer volver a verlos, dijo Adrián con una respetuosa reverencia. Ichika soltó una cálida risa. Harry, ¿cuántas veces tengo que decirte que no hay formalidades con nosotros?, añadió una sonrisa burlona. Harry simplemente se encogió de hombros. Es una costumbre, dijo casualmente. Su esposo decidió hablar con los demás adultos mientras su esposa seguía hablando con Adrián y Emily. Supongo que lo estás haciendo bien, Harry. Parece que has vuelto a crecer. Gracias, señora. Kawa se detuvo tras recibir una mirada fulminante de la mujer. Me refiero a la tía Karai, se corrigió. La mujer era peligrosa por sí misma, pues comprendía que Miwa se parecía más a ella que a su padre. ¿Recibiste nuestros regalos? Sí, confirmó. Fueron muy considerados. ¿Recibiste el nuestro? Lo hicimos, dijeron ambos al unísono. Harry recibió un bastón, mientras que Emily recibió un libro sobre elementales de agua. Luego les pidió que se sentaran con ella y su familia, lo cual aceptaron con gusto. Se sentaron, Emilia a la derecha de Harry y Miwa a su izquierda, y los tres comenzaron a hablar sobre cómo iban las cosas en sus respectivas escuelas. No tardó en llegar el otro invitado, y la sala se llenó de importantes figuras de alto rango de todo el mundo. Sirius había venido con Amelia y Susan. Harry sabía que Sirius y ella tenían una relación antes de que lo encarcelaran. Mientras Sirius recuperaba sus escudos de oclumancia gracias a su tía, Amelia y él se mantuvieron en contacto. Se mostró frío con ella por no entender qué había pasado realmente con su encarcelamiento, pero finalmente le dijo que no la culpaba. Pronto les siguieron los Greendras, luego los Davis y los Zabini, junto con los demás miembros de las prestigiosas familias de Hogwarts. Tras el saludo, la música empezó a sonar, anunciando el comienzo del primer baile. La primera pareja de baile de Harry fue Miwa y ambas se movieron con soltura, manteniendo una conversación silenciosa. La siguiente persona con la que bailó fue Tracey, que llevaba un vestido rojo y zapatos de tacón bajo. Tras compartir algunas canciones con ella, volvieron a las mesas. Harry vio que algunos herederos de otras naciones del mundo intentaban que Daphne bailara con ellos. Por lo que vio, no estaba de humor para bailar con ninguno. Los pocos con los que bailaba solo parecían inquietarla, y a menudo les lanzaba miradas gélidas. Decidido a ayudarla, se acercó a donde los chicos intentaban hablar con ella. Había 4 chicos rodeándola. Echó un vistazo a sus padres y vio que su padre no parecía muy contento. Se acercó a ella, pasó junto a los 4 y les ofreció la mano. Heredera Greendras, ¿me haría el honor de bailar? Su sonrisa característica seguía intacta, algo a lo que ella se había acostumbrado. Daphne lo miró un momento y, con una sonrisa, respondió. Sería un placer, mi querido Potter. Lo tomó de la mano y la condujo a la pista de baile. Ignorando las miradas de odio que los demás chicos le dirigían. Tomando su mano derecha, puso la otra en su cintura. Ella puso la mano derecha sobre su hombro y le sonrió con suficiencia. Daphne llevaba un hermoso vestido negro, su cabello formaba una aureola y le caía sobre los hombros, y también calzaba tacones bajos. Para su disgusto, ya que no le gustaban. Bailaron un par de canciones más hasta que Daphne le susurró al oído. ¿Es esa una razón por la que me invitaste a bailar, señor Potter? Vi que no te divertías mucho bailando con los otros títeres, respondió. Y pensé que una mujer como tú querría a alguien más adecuado para ser tu pareja. Daphne rió entre dientes ante lo que dijo. Gracias por salvarme. No soporto ir a estos bailes. La mayoría de las veces solo es algún idiota sangre pura engreído que intenta ganarse el favor de mi familia. Solo les importa mi nombre y el poder que tiene mi familia. Harry simplemente le sonrió. Entonces debes hacerme la excepción, comentó mientras la hacía girar. Daphne adoptó una mirada cuestionable. No te hagas el listo. Comparado con los demás, eres la opción más lógica, así que sigue siendo tú y puede que te mantenga cerca, bromeó. ¿Hay alguien más en quien debería estar? Bromeó. Idiota, dijo, pero con una sonrisa en el rostro. A decir verdad, habría preferido bailar con él, ya que no socializaba con nadie más. Su padre le advirtió que tuviera cuidado con los muchos herederos que intentarían conquistarla.
Un buen ejemplo serían Malfoy y Not. Sus padres intentaban conseguir un contrato matrimonial entre ella y uno de sus hijos. Quirrell les dijo rotundamente que jamás firmaría un contrato. Nunca condenaría a sus hijas a un contrato, y menos a personas tan sospechosas como esos dos individuos. En su opinión, no merecían ser parejas potenciales para sus hijas. Harry y Daphne bailaron unas cuantas canciones más hasta que se cansaron y fueron a buscar algo para picar. Tomaron agua y regresaron a sus respectivas mesas para recibir sus comidas. El presidente de la IGU dio un discurso sobre cómo mejorar el mundo mágico, junto con los próximos torneos de diversas competencias. En la mesa de Harry, él, Mia y Emily simplemente lo ignoraron. El hombre parecía muy viejo y su voz hacía que Harry quisiera desmayarse, igual que los demás en la clase de Bean. Por suerte, no le prestó atención al fantasma, ya que siempre se ponía un encantamiento para que zumbaran los oídos y hacía sus tareas para la clase. Después de terminar de comer, Harry se levantó para susurrarle algo al oído a Sarah. ¿Estaría bien si Emily, Mia y yo podemos salir a la fuente? Ella asintió y los tres salieron del edificio. Al llegar a la fuente, respiraron aliviados. Odio ir a estas cosas, dijo Mia. Sé cómo te sientes, comentó Harry. Bueno, con un tono más alegre, pronto estaré de regreso en Japón por 2 semanas y media. Eso es lo que estoy esperando. Ay, pobrecito, se burló ella juguetonamente. Estoy bastante segura de que sobrevivirás unos meses más. Emily se reía entre dientes ante el intercambio. ¿Puedes esperar tanto para un desafío de verdad? Bromeó. Por lo que me contó Emily, extrañas la competencia. Mia fulminó con la mirada a la chica, que se escondía detrás de su hermano. Admito que me he aburrido desde que te fuiste. Nadie me ha retado, comentó. Desde que Harry se fue, ha estado casi sola. Aunque tenía algunas amigas, no se comparaban con él. Entonces, señorita Kawada, haré lo mejor que pueda para darle el desafío que tanto merece, hizo una reverencia fingida. Mia solo rió. Más te vale, fingió estar seria. Porque no pienso perder los exámenes contigo. Por cierto, escuché algo bastante interesante de mi tío. Al parecer, un chico de pelo negro le hizo algunas mejoras al amuleto Patronus. Bastante interesante, ¿no te parece? Se inclinó mientras lo miraba fijamente. Harry simplemente se rascó detrás de la cabeza. Bueno, yo diría que la persona era bastante ambiciosa, rió nerviosamente. Ella cruzó los brazos sobre su pecho. ¿Y cuándo me iba a decir esa persona que hizo un descubrimiento? ¿HM? Lanzándole una mirada inquisitiva. Se le debe haber olvidado, sugirió. Después de todo, con todo lo que tiene que soportar, es un milagro que pudiera recordarlo todo, dijo con naturalidad. De verdad, puso las manos en las caderas, porque conozco al chico desde el primer día de colegio y no parece del tipo que olvida, le dedicó una sonrisa traviesa. Harry levantó las manos en señal de derrota. Vale, me has pillado, se rió entre dientes. Tenía intención de decírtelo, pero estaba muy ocupado. Mia se dio la vuelta y dijo, ¿en serio ni siquiera te molestaste en llamar y contarle a tu mejor amiga sobre tu descubrimiento? Fingió estar molesta. Harry sonrió y la rodeó con sus brazos. ¿Sabes que te lo habría dicho eventualmente, Storm? Un fantasma de una sonrisa comenzaba a formarse en su rostro. Todavía no estoy contenta contigo, comentó. ¿Me perdonarías si te muestro cómo hacerlo cuando regrese a Japón? Preguntó. Lo consideraré. Harry vio una sonrisa en su rostro. Así que decidió seguirle el juego. Eres muy buena conmigo, Storm, respondió. Ella solo se rió. Será mejor que me lo muestres. Se dio la vuelta y le dio un codazo en el pecho. De todas formas, le enseñaré el hechizo a Shizuku durante el verano. Emily dio un salto al oírlo. Solo deseo poder competir en el torneo de duelo como ustedes dos, dijo. Mia se acercó a ella y le dijo. No te preocupes, tendrás a tu hermano de vuelta cuando termine con él. Harry solo rió. Sigue soñando. ¿Sabes que soy mejor en combate mágico que tú, Mia? Ella se dio la vuelta y dijo. Qué bueno que competiré en la división de esgrima. ¿O no has olvidado lo hábil que soy con las espadas? Harry definitivamente recordaba que, como la mujer era un demonio con una espada, algunos de los cortes que recibió fueron de ella. Eso no significaba que fuera un holgazán. De hecho, estaban casi empatados en habilidades, y el vencedor solo se decidiría según quien lo deseara más. Harry estaba a punto de replicar cuando oyó una voz. Mia, hora de irse. Ni siquiera tuvo que darse la vuelta, pues sabía que provenía de su madre. Se acabó la diversión. Supongo que nos vemos en marzo, dijo.
Cuenta con ello, cortatormentas. Se abrazaron y luego ella fue a ver a sus padres, no sin antes abrazar también a Emily. Al llegar, se despidió con la mano y se desaparecieron. Harry miró a su hermana. ¿Estás lista para volver adentro? Ella asintió y regresaron al hotel. Al cruzar las puertas, fueron recibidos por sus guardianes. Hora de ir a casa, dijo Jack. Harry parecía aliviado, pues estaba más que listo para irse. Le agarró la mano mientras Emily agarraba a su madre y, con un silencioso pop, se desapareció. 00, el resto de las vacaciones llegó y se fue rápidamente. Harry y los demás pronto se encontraron en uno de los compartimentos del tren. Se aseguró de colocar algunas protecciones en la puerta para mantener alejado a cualquier huésped no deseado. Una vez hecho esto, sacó un libro sobre hechizos de duelo avanzados mientras todos los demás comenzaban a hablar en serio sobre sus vacaciones. El viaje en tren transcurrió tranquilamente hasta que llegaron a la mitad del camino a la escuela y los dos Gryffindors que buscaban intentaron evitar entrar en la habitación. El traqueteo de la puerta atrajo la atención de todos, quienes disfrutaban viéndolos ruborizarse. Granger intentó usar encantamientos para abrir la puerta, pero no surtieron efecto, para su irritación. Intentó gritar algo, pero Harry se adelantó y añadió un poderoso encantamiento silenciador para asegurarse de que no tuvieran que escucharla. Weasley intentó golpear la puerta pero no hizo nada. Finalmente los dos se marcharon furiosos a otro compartimento. Tracey fue la primera en hablar. Bueno, eso fue entretenido, comentó tras recuperarse de la risa. Aunque sabes que Granger se lo va a decir a la maestra. Dijo Blaise casualmente, deja que la favorita de la maestra haga lo que quiera. Si seguimos con el plan, entonces deberíamos estar bien, dijo reclinándose. Todo está listo, dijo Adrián, pasando la página. Tenemos los cristales y se ha notificado a nuestros jefes de casa. Todos asintieron. Daphne continuó con si la reunión no sucede como se supone que debe suceder, pasamos al plan B, miró a Blaise, quien asintió en confirmación. En resumen, tenemos todo cubierto, dijo Harry al levantarse. Bueno, voy a salir. Blaise, ¿vienes? Blaise respondió rápidamente con un sí y permitió que Harry quitara las protecciones. La pareja salió de la habitación para que las chicas pudieran cambiarse. Cuando las chicas terminaron, los chicos entraron y se vistieron. El resto del viaje transcurrió sin contratiempos hasta que llegaron a Hogsmeade. Hagrid los condujo al interior, donde la profesora McGonagall los esperaba con Weasley y Granger, quienes lucían un aire de superioridad. Señor Potter, he recibido quejas inquietantes sobre usted en el tren. Acompáñeme a la oficina del director, dijo con voz desprovista de sentido. Los 8 estudiantes fueron a acompañar al profesor a la oficina, pero este, de aspecto severo, se dio la vuelta y vio que los demás los seguían. ¿Qué hacen ustedes 5? Preguntó a los adolescentes que se acercaban. Nos estamos asegurando de que los hechos estén presentes durante la reunión, profesor, dijo Tracey. ¿Qué quiere decir, señorita Davis? No es ningún secreto que a los Slytherin no les gusta el profesor Dumbledore y como es conocido por favorecer a los Gryffindor, nuestra presencia es necesaria. Susan fue la siguiente en hablar. No solo porque todos estuvimos presentes durante el incidente en el tren. Lo que significa que queremos terminar la reunión rápido en lugar de que nos llamen individualmente. McGonagall la miró. Señorita Bones, eso es innecesario. Daphne entró. Quizás esa sea su opinión, profesor, pero nosotros pensamos diferente, señaló a sus amigos. Y no confiamos en que usted ni el director sean imparciales. Señorita Greendras, eso fue una falta de respeto. 10 puntos menos para Slytherin, dijo Minerva con rostro severo. Como sea. En resumen, vamos a opinar y tendrás que aceptarlo. Harry tuvo que admitir que le gustaba cómo le hablaba. Si tienes algún problema con eso, díselo a ellos, señaló a los profesores Snape y Sprout, que se acercaban. Minerva se dio la vuelta y vio que sus compañeros profesores se acercaban. Severus. Pomona, ¿qué están haciendo ustedes dos? Pomona respondió. El profesor Snape y yo recibimos algunas cartas sobre un incidente que ocurrió en el tren relacionado con miembros de nuestra casa y la suya. Esto es completamente innecesario. Soy más que capaz de lidiar con esta situación, dijo Minerva. Severus la miró con desprecio. Si fueras capaz, no estaríamos teniendo esta conversación, Minerva. Evidentemente, lo olvidaste, pero tienes a 3 miembros de mi casa que me han enviado cartas preocupantes. Dado que Granger y Weasley se quejaron de ellos, mi presencia es necesaria.
Minerva ensanchó sus fosas nasales e intentó hablar, pero Pomona se le adelantó. Minerva, esto está en el estatuto de la escuela o lo has olvidado. Cuanto más esperes, más tiempo nos impedirás comer. ¿Ya terminaste de hacer alarde o vamos a terminar con esto de una vez? Continuó Severus con una expresión de enojo en su rostro. Minerva se masajeó las sienes y condujo a todos a la entrada del despacho del director. Aparecieron las ranas de chocolate dando la contraseña de la escalera giratoria. Todos subieron las escaleras hasta llegar a la puerta y la abrieron. Ah, gracias, Minerva. Albus ni siquiera terminó la frase cuando vio entrar a Severus y Pomona con miembros de sus casas. Severus, Pomona, ¿no deberían estar abajo con los demás? Habríamos estado en otro lugar, pero recibimos una noticia impactante de nuestros estudiantes, dijo Severus irritado. Estoy bastante seguro de que podemos solucionarlo más tarde, dijo Dumbledore con su voz de abuelo. En realidad, director, intervino Pomona, a ambos nos gustaría terminar con este lío. Como se trata de un incidente en el tren, nos concierne a ambos. Mi querida Pomona, estoy seguro de que esto es simplemente un error de comprensión, intentó. El profesor simplemente le frunció el ceño. Si esto fue un malentendido, ¿por qué recibiría un par de cartas sobre las vulgaridades del señor Weasley? El director estaba a punto de hablar, pero Minerva intervino. Albus, sigue adelante, nos estamos perdiendo la fiesta y estoy segura de que los niños tienen hambre. Albus dio un suspiro de abuelo. Muy bien. Sugiero que pasemos al tema principal, el incidente del tren. Luego miró a Harry y a sus amigos. ¿Podrían explicar por qué buscaron la necesidad de actuar como lo hicieron? Ana fue la que habló. ¿Estás tratando de insinuar que somos nosotros los que tenemos la culpa aquí? Preguntó en voz baja. Señorita Abbott, no quise insinuar nada, empezó, pero como la señorita Granger y el señor Weasley fueron los que se sintieron ofendidos, entonces, así que, usted decidió ser parcial, interrumpió Adrián y no aquí toda la historia, brillante trabajo director, aplaudió burlonamente. Eso atrajo la atención de todos hacia él. Señor Potter, solo hago lo que creo que es mejor. Harry simplemente puso los ojos en blanco. Sí, escuché eso antes. Ahora, ¿podemos continuar con esto? En lugar de hacer lo que crees que es mejor, ¿qué tal si escuchas ambos lados del argumento? Es una buena idea, Albus, respondió Pomona. Lo que sea necesario para terminar con esta reunión. Simplemente, adelante. Dijo Severus, sin parecer contento por el retraso. Albus se masajeó las sienes. ¿Qué tal si ustedes dos comienzan? Dijo mirando a Weasley y Granger. Profesor, en el tren de regreso a casa, buscábamos a Harry para reprenderlo por hablarle así a la profesora McGonagall. Cuando llegamos a su compartimento, estaba cerrado con llave, lo cual va contra las reglas. También lo vi leyendo un libro que no reconocí. Decía que era el grimorio de su familia, sea lo que sea. Respiró hondo y continuó. Entonces Potter y Greengrass nos pusieron hechizos silenciadores y nos desterraron de la habitación. El profesor pareció sorprendido, pero Severus curvó sus labios en una pequeña sonrisa. ¿Es algo de esto cierto? Preguntó. Daphne respondió sí, profesor. Lo que sorprendió a los dos Gryffindors y a los profesores, pero Granger olvidó algunos detalles, señaló. ¿Qué tipo de detalles? Preguntó con voz sedosa. Ella continuó. Todos estábamos en nuestras cosas, disfrutando del viaje de regreso, aunque es cierto que Harry puso un hechizo de cierre en la puerta. Fue porque quería que disfrutáramos del viaje en silencio. Cuando Granger y Weasley entraron en nuestro compartimento, ella empezó a reprenderlo por cómo le hablaba a la profesora McGonagall. Le señalé que el director no tenía derecho a retenerlo aquí, ya que esa decisión recaía en los tutores de los estudiantes. Granger incluso le exigió que le entregara el grimorio familiar. No puede hacerlo, ya que los grimorios son propiedad personal de la familia y nadie tenía derecho a confiscarlos. Entonces Weasley me llamó zorra y me dijo que no le hablara así. Susan continuó donde lo había dejado. Weasley también dijo que, dado que yo era miembro de la facción de la luz, no debería andar con miembros de la facción oscura y me llamó puta. Eso es mentira, dijo Weasley con la cara roja. ¿Qué parte? Severus soltó un gruñido que lo dejó paralizado. No ayudaba que las profesoras le lanzaran miradas fulminantes que podrían congelarlo. Típico de los Weasley, siempre causando problemas. No mejor que tus malditos hermanos. Gracias, Severus, dijo Albus en tono de advertencia. El profesor, con su mal carácter, refunfuñó por lo bajo y guardó silencio. Albus continuó.
Ya que hemos escuchado los argumentos de ambas partes, estoy en un aprieto, ya que no tenemos ninguna prueba de lo que ocurrió. Tengo que decir que, fue interrumpido por Blaise. En realidad, director, dijo con sarcasmo. Tenemos una grabación de todo el calvario. Blaise sacó un cristal y se lo entregó a Snape. El profesor sacó su varita y la hizo levitar hacia los demás cristales de la oficina. Veremos quién dice la verdad, la activó y los demás cristales formaron una pantalla. Todos observaron cómo el cristal reproducía lo sucedido. Las profesoras fulminaron a los dos Gryffindors con una mirada amenazante que los hizo encogerse. Weasley se llevó la peor parte, ya que los demás estudiantes también los fulminaban con la mirada. Harry movió su varita hacia su mano. Yo, Adrian James Potter, juro por mi magia que lo que el cristal mostró era cierto y no es falso. Que así sea. Una luz blanca lo envolvió, indicando que el juramento se había cumplido. Harry entonces lanzó un encantamiento de luz y la punta de su varita brilló. Dumbledore se aclaró la garganta. Después de ver la grabación, creo que todos sabemos quién tiene la culpa. Señorita Greengrass, le restarán 15 puntos a su casa de Slytherin por expulsar a los estudiantes de la sala. Luego se volvió hacia Harry y los Gryffindors. Señor Potter, señor Weasley, señorita Granger, por su comportamiento en el tren, les restarán 45 puntos a su casa. ¿Qué? Exclamó Harry. McGonagall intentó hablar. El señor Potter, el asunto, no llegó a terminar porque el joven se giró hacia ella. Este asunto no está cerrado. Granger no solo intentó que le entregara mi grimorio. Weasley llamó a Daphne una zorra asquerosa y a Tracey y Blaise magos oscuros. No solo tuvo el descaro de dictarle a Susan cómo debía actuar solo por ser miembro de la facción de la luz. Señor Potter, entiendo su enfado. Sin embargo, estoy seguro de que ni el señor Weasley ni la señorita Granger pretendían hacerle daño. No logró terminar porque el niño dio un puñetazo en el escritorio y gritó. Mentira, viejo. Lenguaje, dijo Hermione. Harry se giró hacia ella con una mirada fría que la dejó paralizada. Granger, ¿qué tal si cierras la maldita boca de una vez? Así es como terminaste en ese incidente con el troll. Eso sorprendió a todos, pues no se lo esperaban. Nadie podría estar más sorprendido que Albus. Harry se volvió hacia él. Escúchame, anciano. O les das a Weasley y Granger un castigo adecuado o llevamos el asunto a la Junta de Gobernadores y a Luizengamot. Harry, no lo creo, lo interrumpieron cuando Harry le habló por encima, para usted es el señor Potter, director. Señor Potter, quiero decir, corrigió, por favor, reconsidere. No creo que sea necesario involucrar a la Junta ni a Luizengamot. Harry lo miró con los ojos entrecerrados, asegurándose de que sus escudos mentales estuvieran a plena potencia. O se encargan de ellos, señaló a los otros dos Gryffindors, o dejamos que la Junta y el Luizengamot decidan. Es su decisión. Hablaré con ellos, te lo aseguro. Entonces ya has tomado tu decisión, giró sobre sus talones y procedió a salir de la habitación con sus compañeros. Señor Potter. Señor Potter. Tanto él como Minerva gritaron, pero él no se dio la vuelta. Dumbledore finalmente se puso de pie. Está bien, señor Potter, les daré un castigo diferente. Quédense un rato más, por favor. Los estudiantes se detuvieron y después de hablar en silencio entre ellos regresaron a donde estaban los demás. Sigue adelante. Dijo Adrian con disgusto. Dumbledore estaba en serios aprietos. No quería castigar a Weasley ni a Granger, pero no podía arriesgarse a más problemas, sobre todo con la Junta o el Luizengamot. Señor Weasley. Señorita Granger, por perseguir a otros estudiantes tan desastrosamente, cumplirán 2 semanas de castigo con el señor Filch y habrán perdido 50 puntos de Gryffindor. Dijo con voz severa. Con suerte, eso bastará para apaciguar al otro. Los estudiantes parecieron satisfechos con esto, ya que no hicieron ningún movimiento para decir nada. Ambos Gryffindors querían protestar, pero no dijeron nada, ya que ni siquiera la profesora McGonagall los defendía. Pueden retirarse, los despidió. Excepto usted, señor Potter, aún tenemos que discutir lo que dijo en el patio. Minerva, Pomona, Severus, ¿podrían guiar a los estudiantes al gran salón? No voy a quedarme en la misma habitación que tú, afirmó Harry desafiante. Señor Potter, no le haré daño. El niño era un auténtico desastre, pues se negaba a escucharlo. Le recordaba inquietantemente a Tom cuando estaba en la escuela, sin escucharlo ni prestar atención a su sabiduría. Harry no lo iba a aceptar.
Me dejaste en la puerta con esos asquerosos mugles, donde me descuidaron y abusaron de mí. ¿De verdad crees que me voy a quedar en la misma habitación que tú? Señor Potter, lamento mucho lo que tuvo que pasar bajo su cuidado. Pero en ese momento, tenía prisa. El ministerio lo habría puesto con personas que querían hacerle daño. La temperatura en la habitación bajó repentinamente y los estudiantes tuvieron que alejarse de Harry, quien irradiaba magia que destruyó una de las botellas. Severus canalizaba energía mental para intentar calmarlo. Harry se tranquilizó un poco, pero agarró al anciano por la barba y lo atrajo hacia sí. La furia en sus ojos estaba llena de rabia. Escúchame, cabrón de mierda, porque solo lo diré una vez. Cómo decido pasar mis vacaciones es cosa mía y de mi familia. No tienes voz ni voto, ya que no tienes parentesco conmigo. Puede que haya sido duro con McGonagall, pero mantengo mi postura. Si tienes algún problema con eso, que lo hables con alguien que quiera oír tus tonterías. Luego lo empujó hacia atrás en su silla y salió de la habitación, dejando a los demás ocupantes conmocionados por sus acciones. Eso fue hasta que oyeron aplausos y una carcajada estruendosa. Levantaron la vista y vieron a uno de los viejos profesores partiéndose de risa. ¡Ay, me cae muy bien! Ese chico tiene un par de cojones. De verdad que es miembro de la casa Black y de la casa Potter. Me encanta. Si por mí fuera, lo nombraría heredero. Director Nigellus, por favor, presenten a sus hijos, dijo Minerva, la primera en recuperarse. Estaba completamente impactada por lo que acababa de decir el chico. Aunque no le gustó su forma de hablar, comprendió que le guardaba rencor a Albus después de lo que le hizo. Albus fue el siguiente en recuperarse y miró a los profesores. ¿Ustedes tres podrían llevar a los estudiantes al gran salón?, dijo con desdén. El profesor acompañó a los estudiantes fuera de la oficina. Al salir, Albus sacó un vaso y una botella de whisky de fuego. Bebió el contenido de inmediato y se sirvió otro vaso, pensando en lo que acababa de pasar. El chico Potter estaba furioso, lo cual era un eufemismo al ver el fuego en sus ojos. Esos ojos no transmitían calidez, sino ira, rabia y dolor. Empezó a preguntarse si los Black le habían enseñado a hacerlo, mientras la furia en sus ojos le provocaba un escalofrío. Entonces recordó a una de las pocas personas a las que jamás desafiaría, Charles Potter. Solo había tenido algunos altercados con Lord Potter, pero aún así, no quería enemistarse con él. Ese hombre no solo era poderoso y talentoso, sino también muy peligroso. Había empatado en duelo con Gellert. Incluso aniquiló a todos sus enemigos y los mató sin miramientos. Eso le preocupaba mucho, pues no quería que Harry terminara como él. Tuvo suerte de que su hijo James fuera uno de los más dóciles, ya que los Potter eran conocidos por tener guerreros en sus familias, y no por ser tan fáciles de contrariar. Fue una gran casualidad que James fuera más fácil de manipular, pues convenía a sus planes. Sí, los mandó a él y a su esposa a morir, pero era necesario. La profecía decía que solo uno podía vivir mientras el otro moría. Sí, orquestó algunos eventos para que llegaran tan lejos, pero fue por el bien común. Si Tom nunca hubiera descendido a la oscuridad, habría sido su sucesor en la luz. Dando un trago a su bebida, presentía que las cosas solo empeorarían, pues necesitaba controlar al chico. Este iba a ser un proceso largo y un gran dolor de cabeza para él. 00, la profesora McGonagall era una mujer que valoraba el bienestar de sus estudiantes. Era una profesora cínica y estricta que no toleraba ninguna negligencia en sus clases, por lo que no escatimaba esfuerzos con ellos. Dicho esto, le gustaba pensar que era justa con los estudiantes. Si bien era cierto que había cometido errores, algunos graves, por lo general intentaba compensarlos. Sin embargo, tampoco era ciega a los defectos de los demás. Albus era un claro ejemplo de ello, pues ella sabía que él había cometido errores. Uno de los más evidentes fue cuando dejó al hijo de James y Lily con los Dursley. Puede que entonces expresara sus objeciones, pero no surtieron efecto, ya que el niño simplemente fue abandonado en la puerta de una casa con solo una carta. En su opinión, los Dursley eran muggles de lo peor, pues sabía que Lily nunca se llevó bien con Petunia. Aunque admitía que debería haber hecho más por proteger al niño, se sintió desconsolada al enterarse de su fallecimiento. Pasaron un par de años y descubrió que el chico se había ido. Al enterarse, se enfadó mucho, pues creía que ellos eran la razón de su partida. Se aseguró de que Dumbledore supiera que estaba enfadada con él y lo reprendió durante horas, casi dejándolo sordo. Ese día, cuando supo que el chico iba a la escuela en Japón, se debatía entre la alegría de que estuviera a salvo y la tristeza de que no fuera a Hogwarts.
Cuando finalmente lo vio cara a cara, no fue como esperaba, ya que no tenía ningún interés en ir a Hogwarts. Según él, quería quedarse en Japón para continuar su educación. Una pequeña parte de ella presentía que quería estar lejos de ella, Hagrid y Albus. Tras el fallo del Acme, sintió un leve atisbo de esperanza, pero sabía que no le agradaría demasiado este lugar. Cuando lo sortearon para su casa, pensó que tal vez le daría una oportunidad, pero era improbable, ya que prefería estar con miembros fuera de su casa. Por lo que observó, no tenía una actitud extrovertida y bulliciosa como la de su padre. Era más bien una persona reservada que solo se relacionaba con unas pocas personas. Durante sus clases con él, vio que era un individuo talentoso que poseía la destreza mágica de sus padres. Ella era consciente de que no le gustaba ni a ella ni a Albus después de lo que pasó esa noche. En cierto modo, no podía culparlo por su ira, ya que ella también se habría enfadado. Lo que vio en el Wizengamot durante el juicio de Sirius la entristeció al ser testigo de lo que el niño tuvo que pasar a manos de esos mugles. El dolor que soportó fue indescriptible, ya que nunca hubiera creído que alguien pudiera tratar a un niño inocente de esa manera. Pensó que Vernon y Petunia recibieron lo que se merecían por lo que le hicieron, también comenzó a gritarle a Albus que fue un error dejarlo allí y que no hizo nada para aliviar el dolor. Se levantó de su asiento y se dirigió lentamente hacia el chico, sentado al final de la mesa. Sabía que debía tener cuidado con sus palabras, pues estaba segura de que aún estaba furioso por lo ocurrido en la oficina. Señor Potter, se dirigió a él y lo vio darse la vuelta. Por favor, venga conmigo unos minutos, me gustaría hablar con usted. Harry la miró con los ojos entrecerrados. ¿Qué quieres esta vez? ¿Me vas a enviar con otro grupo de mugles asquerosos que quiere el director? Eso sorprendió a los ocupantes que lo rodeaban, que se preguntaban ociosamente sobre su interpretación de los mugles y los nacidos de mugles. Minerva se mordió la lengua. Señor Potter, le prometo que no le haré daño de ninguna manera. Solo deseo tener una discusión con usted. Harry solo sonrió con desprecio. Bueno, terminemos con esto de una vez. Cuanto menos tiempo pase contigo, mejor. Se levantó de su asiento y salió del pasillo. Minerva lo siguió, aunque desconsolada por lo que le dijo. Era evidente que la odiaba de verdad, pues no quería pasar más tiempo del necesario con ella. Los dos no dijeron ni una palabra mientras se dirigían a su oficina. Al llegar ella abrió la puerta para dejarlos entrar. Se sentó detrás de su escritorio y respiró hondo para ordenar sus pensamientos y recomponerse. Al mirarlo, vio que sus ojos estaban llenos de desdén y estaban fijos en ella. Señor Potter, entiendo que no le caiga bien ni yo ni el director, pero quiero asegurarle que nunca apoyé su decisión de dejarlo con esos mugles, empezó. Lamento muchísimo lo que tuvo que pasar. No estuvo bien. Harry chasqueó la lengua. Demasiado poco y demasiado tarde para eso. ¿Crees que con solo disculparte todo estaría bien entre nosotros? Mis padres podrían haber sido más indulgentes contigo, pero yo no soy como ellos. Minerva asimiló sus palabras, pues era cierto. Puede que se pareciera a sus padres en algunos aspectos, pero no era como ellos. Tu enojo conmigo es comprensible y no te lo reprocho. Sin embargo, tu comportamiento en el suelo antes del viaje en tren debe ser discutido. Si buscas una disculpa, busca en otro sitio. No obtendrás nada de mí. Nadie dicta mi vida excepto yo. Ahora, ¿qué tal si me das las detenciones que quieras para que pueda irme? Eso sorprendió a la mujer, pues la frialdad de su voz la asustó un poco. Señor Potter, su hostilidad hacia mí es injustificada, iba a añadir, pero la expresión de su rostro se transformó en una de intensa ira. Injustificado, dijo en voz alta, lo que la hizo pensar que había usado las palabras equivocadas delante de él. 5 años que tú y el director me robaron. 5 años, gritó al final. Déjame decirte que es injustificado. Ponerme con esos asquerosos mugles y firmar un contrato de matrimonio con la familia Weasley. Eso sorprendió a Minerva, pues no sabía nada del contrato de matrimonio. Ella fue sacada de sus pensamientos cuando él no había terminado con ella. Me importa una mierda lo que el director piense de ellos. No debería haber metido las narices donde no debía. Ahora, en lugar de poner excusas, ¿qué tal si me das mis detenciones para poder irme? Minerva derramó algunas lágrimas, aclarándose los ojos lo miró. Tienes 2 semanas de detención con el profesor Snape. No dijo nada más mientras salía de su oficina. Dejando a Minerva sola y llorando, así no era como imaginaba que sería la reunión con el chico. Vislumbró brevemente lo que sentía, y su rabia era como un volcán en ebullición.
Al instante siguiente, Filius y Pomona entraron y la encontraron sollozando. Pomona la abrazó intentando consolarla. Minerva, ¿qué pasó? Acabamos de ver al señor Potter con cara de estar a punto de destrozar a cualquiera. Acabo de reunirme con él y no salió como esperaba. Ese chico está tan enojado conmigo que palidece en comparación con las miradas de enojo que me daban los demás estudiantes. Pomona y Filius se miraron por un momento. ¿Por qué no empiezas por el principio, Minerva? Sugirió Filius. Minerva se secó las lágrimas y empezó a hablar. Después del festín, le pregunté si podía seguirme a mi oficina. Me preguntó si lo iba a enviar con otro grupo de mugles asquerosos. Intenté asegurarle que no haría tal cosa. Solo estuvo de acuerdo en que deseaba no querer estar en mi presencia más tiempo del necesario. Su compañero profesor pareció sorprendido por lo que dijo. Minerva continuó. Intenté explicarle que nunca apoyé la decisión de Albus de dejarlo con esos mugles, pero solo sirvió para enfurecerlo aún más. Intenté decirle que la amenaza que me lanzó era injustificada, pero la ignoró diciendo que no se disculparía y me dijo que simplemente le diera las detenciones para que pudiera irse. Después de eso, dije descuidadamente que su hostilidad hacia mí era injustificada. Filius se sorprendió. Minerva, no lo hiciste. Ella bajó la mirada avergonzada. Entonces gritó y nos culpó a mí y a Albus por robarle 5 años de su vida. Incluso habló de esos horribles mugles y algo sobre un contrato de matrimonio entre él y la hija de Arthur Weasley. ¿Intentaste meter a ese chico en un contrato matrimonial? Exclamó Pomona. Minerva negó con la cabeza violentamente. Juro por mi vida y mi magia que no tenía idea de que lo estaban obligando a firmar un contrato. Albus debió tener algo que ver con eso, respondió Filius. Recuerdo que James me dijo que solo Charlus tenía la autoridad para firmar cualquier tipo de contrato. ¿Qué pasó después? Le explicó lo último y le dijo que tenía 2 semanas de castigo con Severus. Entonces salió furioso de la habitación. Minerva, ¿qué te llevó a llegar tan lejos? Recuerdas perfectamente cómo era Lily cuando perdía los estribos. ¿Por qué no luchaste con más ahínco por él? Me sentí desconsolado y triste cuando me enteré de la muerte de James y Lily. ¿De verdad creías que eras el único que los lloraba? Interrumpió Filius. Vi los cuerpos mientras los enterraban y recuerdo perfectamente que estabas allí en el servicio. En cuanto a Albus, no tenía ningún derecho al dejar al niño con Petunia y su esposo. Dicho esto, necesitaba decir que salió de la habitación y regresó a la sala común de Ravenclaw. Dejó a Pomona con Minerva, ya que no estaba de humor para perdonar. 00, en la sala de los menesteres, Harry estaba enfrascado en una feroz batalla con 4 muñecos de duelo que se parecían al director. Sus niveles estaban fijados en 4. No solo estaba cabreado con Dumbledore, sino también con su propio jefe de casa. Esa zorra tuvo mucho descaro al calificar de injustificada su hostilidad hacia ella y Dumbledore. Le habían robado años. Para calmarse, se dirigió a su habitación especial y decidió desahogarse. La sala pareció percibir su ira y le dio una vía de escape. Había estado experimentando con algunos hechizos de las bibliotecas Potter y Black, y había destruido 8 muñecos. Draco estaba de pie, intentando ayudarlo a aliviar un poco su ira. No se dio cuenta de quién había entrado, pues percibía la presencia familiar de su padre. Decidiendo afrontar las consecuencias, tarde o temprano una bola de relámpago verde de tamaño mediano arrojó a 2 muñecos de director, destruyéndolos. Finalmente, decidió probar un nuevo hechizo en el que llevaba tiempo trabajando. Conjurando una oleada de dardos rojos y azules, los disparó contra los muñecos que aterrizaron junto a ellos. Los 2 muñecos se miraron, pero en ese momento un gas púrpura brotó de los dardos. Harry giró su varita en círculos varias veces, formando una burbuja alrededor de los muñecos, dejando que el humo los consumiera. Si usara esto contra oponentes vivos, simplemente quedarían inconscientes durante unos minutos. Supongo que has extraído la ira de tu sistema, dijo su padre. En su mayoría, pero aún queda algo, respondió Harry mientras se daba la vuelta. Severus le dirigió a su hijo una mirada crítica. ¿Podrías explicarme sobre tu pequeño conflicto con el director antes? No era una pregunta, tomando aire Harry dijo ¿realmente esperabas que le dejara dictar el argumento? Como dije antes, nadie dicta mi vida. Sea como sea, Adrián, dijo Adrián, quien dio un paso al frente para mirarlo, la forma en que lo trataste no fue apropiada. Por mucho que lo mereciera, te excediste. Su tono indicaba que no estaba contento. Harry quiso replicar, pero vio que su padre estaba en modo padre, no como profesor.
Entendido, señor, dijo entre dientes. Severus parecía estar juzgándolo por el momento, ya veremos. Como castigo tendrás detención conmigo durante una semana. La profesora McGonagall ya me asignó 2 semanas de detención contigo, dijo arrastrando las palabras. Severus levantó una ceja. ¿Lo hizo ahora? Bueno, puedes servirme la mía después de que termines con ella. Sí, padre, bajó la cabeza para mirar al suelo. Severus le puso una mano en el hombro. Adrián, mírame, dijo Severus. Hizo lo que le dijeron y levantó la cabeza. Sé que no te gustan Dumbledore ni Minerva. Merlín sabe que a mí tampoco me gustan, pero tendrás que controlar mejor tus emociones. Aunque, como era necesario en este caso, no tengo que recordarte que es un Legilimens supremo. Ya sabes lo que eso significa. Que necesito mantener mi mente y mis emociones bajo control, respondió. Severus retiró la mano y asintió. El personal de Maouto Koro te ha enviado el programa del año que viene. ¿Estás preparado? Eso lo iluminó. Yo soy, dijo con determinación en sus ojos. Severus lo despidió. Duerme un poco esta noche. Las clases empiezan mañana. Buenas noches, papá, fue todo lo que dijo mientras subía las escaleras hacia su habitación con Draco a cuestas. Severus usó la Red Flu para volver a su oficina. Al salir de la oficina, se dirigió a sus aposentos. Sacó su varita y comprobó que no hubiera dispositivos de escucha. Tras examinar la habitación, no encontró nada. Mirando por encima de la repisa de la chimenea, activó los cristales y dijo: el castillo de Black. Tras esperar unos minutos, vio que Casiopeia era quien respondía. ¿Qué pasa, Severus? Preguntó con voz cansada. Hubo un altercado en la reunión de Adrián y Cia. Con Dumbledore, respondió. Eso llamó su atención. ¿Qué pasó? Preguntó, ya completamente despierta. Una parte de ella quería saber sobre la reunión, ya que Severus no era de los que se andaban con rodeos sin buenas noticias. Sería mejor si te lo muestro. Cassie pensó por un minuto. Voy a enviar a Darwin. Debes saber que Arcturus y Sirius todavía están despiertos. Severus maldijo en voz baja, mientras aún tenía problemas con el chucho. Estaba dispuesto a encontrar puntos en común con él, por el bien de Adrián. Al instante siguiente, se oyó un pop, y el elfo apareció frente a él. ¿Está listo el señor Snape? Preguntó el elfo elegante. Severus asintió brevemente y extendió la mano. El elfo la tomó y se apareció fuera del castillo. Al instante siguiente estaban en medio de la sala principal. Severus vio que los 3 Black estaban presentes. Uno en particular no le alegró ver: Sirius. Los 2 se miraron fijamente durante lo que parecieron horas, pero cedieron al oír a alguien carraspear. Arcturus los miró antes de fijar su mirada en Severus. ¿Qué era lo que querías mostrarnos que no podía esperar hasta la mañana? ¿Dónde está tu pensadero? Severus ignoró la pregunta y preguntó la suya. Arcturus envió al elfo a recuperar el dispositivo del estudio. Al instante siguiente, el elfo regresó y lo colocó frente a todos. Severus sacó su varita y extrajo el recuerdo de la reunión para guardarlo y que pudieran verlo. Los 3 entraron al pensadero y presenciaron la reunión. Después de 30 minutos, salieron con una mirada entre orgullosa, conmocionada y divertida. Eso fue esclarecedor, dijo Casiopeia. No aclara nada, dijo Arcturus. Ese chico sí que es miembro de esta casa. Ojalá estuviera allí en persona, aunque no me gusta cómo habló. No puedo negar que hizo bien en poner a Albus en su lugar. Luego vino Sirius, eso es algo que ni yo ni James haríamos jamás. Se parece más a su abuelo que a cualquier otra cosa, comentó. El hombre negro mayor solo pudo asentir. Eso es exactamente lo que él o Charlus habrían hecho si hubieran estado en la piel de un niño. Hay más, dijo Severus. Todos lo miraron mientras recuperaba el recuerdo. Adrián se reunió con Minerva después del banquete y. Severus explicó lo sucedido en la reunión, donde Minerva intentó hablar con él y cómo Harry la recriminó por robarle años de su vida. Y mencionó su intento de obligarlo a firmar un contrato matrimonial con la hija de Arthur y Molly. Todos estaban impactados, excepto Sirius, que estaba furioso. Dumbledore había intentado robarle la línea al obligar a Adrián a firmar un contrato matrimonial. En ese momento, lo único que quería era estrangular al anciano y luego ahogarlo en el lago negro. Voy a necesitar un whisky de fuego, dijo Sirius y con eso salió de la habitación. Así es como se le habla a la gente, dijo Arcturus triunfalmente con orgullo evidente en su voz.
Ese chico, dijo Cassie mientras sacudía la cabeza, pero la sonrisa en su rostro indicaba que no estaba enojada. Los tres hablaron un rato más antes de que Severus se fuera con Dagoin, quien lo llevó de regreso a Hogwarts.